pues yo le voy a hablar un poco de la fotografía como una herramienta para la conservación de la avifauna en la República Dominicana. Como ya Isa mencionó, yo vengo de otra rama, soy ingeniero de telecomunicaciones, profesor de ingeniería. Un día al ver que podía documentar con mi cámara especies que no eran conocidos por los ciudadanos comunes, incluyéndome a mí, que básicamente era el principal sorprendido cada vez que veía una nueva especie, compraba los libros, comparaba, la estudiaba, preguntaba a otros compañeros y pues por ahí encontré un mecanismo para divulgar y educar. El reto que involucra la fotografía de aves, sobre todo con el tema de la paciencia, la dedicación, pues hizo que me apasionara mucho. Hay un código que yo suelo seguir para la fotografía de aves y es que son fotografías de aves 100% silvestres en su escenario natural. No son escenarios prefabricados, ambientes hechos por humanos, sino su escenario natural, lo más espontáneo y en su intimidad posible. Y también que siempre el bienestar de la especie está por encima de la fotografía. O sea, si una fotografía involucra sacrificar un anidamiento, que la especie nunca llegue a alimentar a sus pichones o no alimente a la tasa de verdad que debe de alimentar por la presencia humana, pues en ese momento sabemos que tenemos que retirarnos y dejar esa foto. Entonces, la importancia de la conservación en mi país, ¿cuál es? De la fotografía para la conservación. Bueno, primero, hablando un poco de República Dominicana, hay alrededor de 300 especies, la mitad migratorias, mitad son residentes permanentes. De esas 300 especies, 30 de ellas son endémicas. 30, alrededor 31, 32, dependiendo de qué entidad se tome como referencia. Esto significa que un 10% de ellas son endémicas. Un 10% de endemismo, si preguntan por ahí y comparan con el porcentaje de endemismo de otros países, sobre todo de las islas cercanas, es un número muy alto, muy, muy alto. De hecho, no se ha explotado como yo entiendo que debería de explotarse en este país, en el buen sentido, ¿verdad? De manera sostenible. Entonces, eso también lleva una responsabilidad. Son aves que no existen en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué me preocupa? Que según la lista roja de especies amenazadas, tanto la República Dominicana como la lista roja internacional, más de la mitad de las aves del país, sobre todo las aves endémicas, poseen cierto grado de amenaza. Y están reduciendo sus poblaciones significativamente en los últimos años, principalmente por la pérdida de su hábitat. Hemos visto recientemente la lucha de, por ejemplo, el bosque nublado, que es un bosque que aloja aves endémicas solamente que están en ese tipo de bosque. Ese ha sido el más sacrificado. Y cómo estamos luchando hoy en día con el aguacate, que ha sido, se ha aprovechado el bosque nublado, sobre todo en áreas protegidas, para desmonte de ese bosque, porque tiene un sistema de irrigación natural, pues abarata la producción de aguacate y de manera ilegal se ha estado sembrando aguacate. Es una lucha que tenemos en los últimos años y esperemos poder ganarla. Otra también, la caza indiscriminada le ha afectado y otras, el comercio ilegal. Entonces, dado este escenario, con la fotografía, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, lo que la frase esa famosa que todo fotógrafo de naturaleza siempre cita, atribuida a Leonardo da Vinci, es que no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Entonces, un poco mi labor es esa, dar a conocer estas especies, que se puedan amar, que vean su función en el ecosistema, para que juntos podamos defenderlas. Entonces, esto yo no lo hago solo, de hecho, los verdaderos héroes de esta lucha es una asociación de grupo de fotógrafos, biólogos, con más de 80 miembros, es bien joven, fundada en el año 2016, se llama la Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza, ADFONA, es una asociación sin fines de lucro y está dedicada a la conservación del medio ambiente a través del arte visual. Entonces, con énfasis en sus áreas protegidas. La manera en cómo surge
curiosa porque surge de una molestia de un grupo de fotógrafos, entre ellas su fundador, Rafael Arbelo, que para ir a los parques nacionales, en un momento dado se complicó y había que sacar un permiso. Y ese permiso podía tardar hasta 3 días. Y a veces nos llamaban los guías, mira, hay sequía, tales aves que están en la copa de los árboles están bajando a tomar agua, aprovecha estos días. Y en lo que uno tramitaba los permisos, llegaba al parque, pues ya esa situación no estaba y se perdía. Entonces, ¿cómo es posible que los protectores de la naturaleza tuvieran tantas trabas para visitar los parques mientras los depredadores estaban viviendo ahí dentro? Muchos de ellos. Entonces, Rafael y otros fotógrafos dijeron, vamos a reunirnos, vamos a hacer una asociación y lo primero que vamos a hacer es conseguir un permiso para poder ingresar y ayudar al medio ambiente a reportar las irregularidades. Y así se hizo. ¿Cuáles objetivos se han logrado desde solamente 2016? Bueno, posiciones de importancia a nivel nacional. Tú mencionaste posición de las endémicas, que hubo una charla y luego una exposición de aves endémicas, pero no endémicas del país. Se enfocaron en distintas magnitudes, endémica del país, endémica de las Indias Occidentales y endémicas de América. Y esa exposición súper compleja, con muchísima información literaria, pues se presentó por más de 6 meses en el Museo de Historia Natural del país, que es el museo de mayor importancia a nivel natural, en relación con la naturaleza, pero también muchas otras exposiciones como Misión Naturaleza, que esta involucraba fauna y flora nativa y se expuso en los centros comerciales y centros educativos principales del país por más de un año también. Adfona participa con los conteos de aves anuales de BirdLife, colabora con grupos medioambientales como el Grupo Jaragua, por ejemplo, con la documentación fotográfica de anidamientos de la cotorra, colaboración con la Coalición por la Conservación de Áreas Protegidas, provee charlas y eventos cada 2 meses para educar a fotógrafos miembros y a personas externas, donde se invitan personas especialistas no solamente del mismo grupo, sino también de fuera, biólogos, etc. Participaciones en programas de televisión, artículos para la revista RD Verde, un caso interesante que quiero mencionar que pasó esta misma semana, se nos notificó acerca de algo que estaban haciendo, que era el comercio ilegal de los flamencos del Caribe. Estos flamencos llamativos estaban siendo utilizados para adornar hoteles, ustedes todos lo han visto, y jardines de particulares, pero nos reportaron desde la laguna de Oviedo, una laguna de mucha importancia en el país, que estaban poniendo trampas. Esto lo han hecho siempre, pero como que se había incrementado la cantidad de trampas que estaban poniéndole a los flamencos. Muchos de esos flamencos, cuando caen en esa trampa, si no lo sacan de una vez, pueden morir. Algunos son atrapados con esos lazos, con la cabeza, mientras bajan a alimentarse. Entonces luego los capturan y los comercializan por un valor de 10.000. Nos informaron eso, inmediatamente Adfona tomó la acción de publicar en todas las redes fotografías de los flamencos libres, etiquetando al Ministerio de Medio Ambiente, y yo creo que no pasaron horas sin que saliera el tweet del Ministerio de Medio Ambiente que toma las acciones del lugar, y estamos a la expectativa de que pues haya una resolución de este caso. Eso es un poco de lo que ha hecho Adfona, yo también formando parte de ellas. Mi papel dentro de Adfona es tratar de lograr un poco el interés por las aves con fotografías, en mi caso, estéticamente bien logradas, que llamen la atención, que haya conexión con el sujeto, que se vea el sujeto en una acción que aporte información. Ahora, yo voy a hacer un recuento de algunas fotos mías, mencionando cuáles factores yo tomo en cuenta para lograr esa foto deseada. Según mi criterio, no son reglas, obviamente, cada quien tiene su estilo, pero son los que yo principalmente tomo en cuenta. Bien, un segundito, no sé por qué. Ok. Perfecto. Uno de estos factores que yo tomo en cuenta es el momento. Obviamente el momento tiene que ser importante. En este caso,
Una de las aves más importantes, que más me llaman la atención son los tódidos. Los tódidos son una familia de aves que son endémicas del Caribe, y cada país tiene una especie de esta familia que es endémica. Por ejemplo, hay 4 países. Cuba tiene un tódido que es endémico, Jamaica tiene uno, Puerto Rico tiene otro y República, la Española en este caso, tiene 2 tódidos. Uno de estos es el barrancolí, que es más frecuente en tierras bajas, y el otro es el chicui, que es más frecuente en el bosque húmedo, tierras altas. Son aves súper interesantes, un verde llamativo, muy coloridas, muy activas, con un metabolismo muy acelerado, están constantemente alimentándose y es súper interesante como una avecita del tamaño de un zumbador quizás puede tener una tasa de alimentación tan alta y contribuir al control de plagas como podemos ver. Como dije, aves muy activas, muy llamativas sus colores. Por acá podemos ver otra ave que también hace una función vital, que es la cuyaya, el cernícalo americano, en este caso atrapando un lagarto, pero comúnmente capturar también pequeños roedores. En este caso, ahí voy a mostrar una secuencia de fotos que voy a contar una pequeña historia. No todo pasó continuo ni el mismo día, pero sí es algo que pasa con esta ave. Esta ave está en un estado amenazado. Los patos aquí casi todos tienen cierto grado de amenaza, han sido víctimas de la cacería indiscriminada. En este caso, este pato de la orilla, el Ana bagamensis, hace un despliegue eh, en su época de apareamiento. El macho le hace este despliegue a la hembra donde para la cola y saca ese verde que se ve en las alas. Esto obviamente para mostrar su belleza y poder conquistar a la hembra. A veces algunos machos hacen esto, pero ya hay otros machos cerca, entonces esto no siempre le gusta al otro macho que ya tenía fijada en esa hembra. Y obviamente hay una lucha territorial. eh, Al final siempre hay un solo vencedor, que es el que obviamente hace su celebración luego de haber conseguido el triunfo y es el que puede reír al final. Entonces, otra ave muy amenazada porque está confinada al bosque húmedo, bosque nublado de altura, es nuestro quetzal endémico, el trogón española, familia también del quetzal que está en Cuba, que es la ave endémica de ellos, el tocororo, son del mismo género, el Priotelus. Esta ave aquí está haciendo su revisión de su nido, donde tiene sus pichones, y hace obviamente este despliegue abriendo las plumas. El canario de manglar, Topaga petechia, haciendo, sacudiéndose luego de haberse mojado. En este país tenemos 3 palomas cimarronas, 3 palomas silvestres. Las 3 en estado amenazado, producto de la cacería. Tenemos perdón, sí. Creo que fue que se abrió un micrófono, más que nada. Ya. Acá tenemos la paloma ceniza, la Patagiovena sinornata, haciendo este despliegue. Es una de las 3 palomas cimarronas amenazadas, gritando, yo me lo imagino gritando, no me dispare, vengo en paz. Los flamencos de los que hablamos, muy coloridos, verlos en ciertos humedales acá, se mantienen viajando en todas las islas del Caribe. Es todo un espectáculo verlos juntos, se conglomeran en grandes cantidades y verlos juntos alimentándose. Por acá tenemos la gallareta azul, considerada una de las aves más lindas del mundo. Es una ave residente y están aquí haciendo un ritual de cortejo, de apareamiento, y obviamente luego de esto ya sí se da el apareamiento, pero ese es el momento en el que ellos están girando, dando la vuelta en este cortejo, haciendo todos sus despliegues de colores.
Esta es la garza rojiza en su morfo blanco. Y la acción aquí es que quienes han visto esta garza, la han visto que ella cuando pesca abre las alas para generar una sombra y poder ver hacia el fondo, pero va dando salto y abre las alas y entonces se ve como es todo un baile, una danza, es un espectáculo. Creo que ahí la agarré en el momento preciso donde tenía totalmente extendidas sus patas y sus alas. Aquí vemos el charrán piqui grueso y con esta foto se dan dos documentaciones importantes. La foto, obviamente, el momento es espectacular. Primero llama la atención ver el pichoncito, increíble, pero se traga el lagarto. Y no solo se traga el lagarto, después que queda con la cola fuera de la boca, los padres siguen trayéndole comida y él sigue comiendo, pero todavía la cola del lagarto fuera. Entonces, todo un glotón. Entonces, interesante porque nuestro compañero y actual presidente de ADFONA, Pedro Genaro, había documentado e informado al ornitólogo Steve Lata sobre esta especie anidando en la isla, porque toda la literatura que hay la tiene como migratoria, es decir, que no anida en la isla, sino que solamente viene en época de migración. Entonces, Pedro hace ese reporte y luego mi compañero Dax Román me dice, Kenny, encontré esto anidando, vamos a mudarnos ahí a poner un hide, un escondite y documentar todo esto, porque esto ya reafirmaba realmente pues que el ave es residente de la isla, pero aparte de eso, que no solamente se alimenta de crustáceos y especies marinas, sino que también de especies terrestres y en este caso de este lagarto endémico. Una foto que revela mucha información. Entonces, un momento muy especial para mí. Otro tema que siempre trato de incluir en mi foto es algún tipo de entorno que complemente la foto. Y con esto hay que tener mucho cuidado porque si queremos resaltar un ave, hay que tener cuidado con el entorno, que nunca cree competencia y le quite protagonismo a sino que más bien aquí en este ejemplo el zorzal patirrojo, choa conocido aquí en el país, lo vemos en ese ciprés todo adornado, enmarcado y con una neblina terrible en ese momento, por eso se ve un poco con poco contraste la foto. Acá vemos el otro tódido que les mencioné, que es el de montaña, el de altura. Fíjense, la primera diferencia que viene a la mente es el ojo azul. Y aquí en su entorno el pino endémico, el Pinus occidentalis, pues también del bosque de altura, pues adornando al ave. Nuestro carpintero endémico, tenemos dos carpinteros endémicos, uno de ellos el Melanerpes striatus, el que está en la foto por su espalda, por eso viene el nombre científico, alimentándose de los frutos de la palma también nativa, la palma real, y fíjense cómo crean armonía todos los colores del fruto con el ave. La cigüita de Constanza, pues ahí capturó una oruga y adornaba un suelo lleno de flores de distintos colores y hojas de distintos colores. Crea un ambiente muy bonito. Es un ave que curiosamente en la isla solamente se ha reportado en la cordillera central y en la Sierra de Neiva, son las dos alturas donde ha sido reportada. Y llama la atención de que por qué solamente está en esos dos lugares. Parece un gorrión común de las casas, es familia de los gorriones, pero no, es otro tipo de gorrión de América, no tanto del viejo mundo. Aquí el pollo de manglar, un ave también con cierto grado de amenaza, es una ave muy escurridiza, pues siempre vive metida dentro de los mangles. En su entorno, obviamente, el mangle que ha sido tan golpeado en estos días ha sido cortado indiscriminadamente. Hemos visto muchas noticias de mucha quema de manglares hoy en día. Y acá, pues una foto de la cervera. En su ambiente, acá en la isla, vienen a anidar aún masivamente
a un callo que está en la parte noroeste de la isla, cerca de Montecristi. Se llaman los Cayos Siete Hermanos, particularmente este callo se llama Cayo Ratas. Es un callo donde tú estás parado en un extremo y puedes ver el final, por eso se ve el mar en el fondo. Los contrastes y el ambiente espectacular, con toda la vegetación de mar que se ve ahí. Interesante es que esa isla, si ustedes ven la foto, muy similar a lo que describía Isaí, es una isla que se llena de miles de estas aves anidando simultáneamente. Miren acá, yo estoy en un extremo, me desmonté del barco, estoy en el extremo, en la arena, y puedo ver el otro extremo al final. Como está tan sola esa isla, ese callo, perdón, no es una isla, es un callo, pues está vulnerable a que piratas, barcos piratas, embarcaciones, vayan a depredarlo. Y es así. De hecho, mientras yo estuve ahí en las 3 horas que estuve y las 3 horas que siempre voy por 3 años consecutivos he ido, pues siempre veo lo mismo, barcos piratas del país vecino, de nosotros mismos, que van a saquear los huevos. Sacan todos los huevos y obviamente con muchísimas, algunos por alimentación, otros por temas de creencias que tienen propiedades afrodisíacas, etcétera, pues se ha depredado todos estos anidamientos. La garza de rizos en su ambiente. Acá el gallito de agua, la jacana espinosa, obviamente bien documentado en su anidamiento. Interesante de esta especie es que esto es un macho. El macho construye el nido, no sé si me pueden escuchar, construye el nido y también el macho se encarga de incubar los huevos. La hembra solamente tiene los huevos y se va a buscar otro macho y se va a buscar otro macho en la zona y puede tener hasta 5 machos y entonces el macho es responsable de incubar el nido. Obviamente para no molestar el ave, las fotos fueron logradas desde estación retirada con lente de telefoto y con el debido camuflaje. Como historia les cuento que ahí a la embarcación que me prestó el guía, pues se le estaba metiendo mucha agua y él me dijo, mira, toma esta pequeña lata y tú te encargas de cada 30 segundos mantenerte sacando agua y no te descuides porque se te llena. Entonces, bueno, un poco a las aventuras que uno se expone mientras va fotografiando. Esto fue en el Osama, en un viaje que me llevó mi compañero Juan San Giovanni y me sorprendió ver tanta biodiversidad. Me entristeció por un lado ver tantos plásticos. Fue difícil sacar una foto que no saliera una botella plástica de refresco en el fondo, pero me gustó bastante ver tanta biodiversidad en la misma ciudad de Santo Domingo. El cucú adornado, el búho, Atene cuniculare, adornado de la Oaxaca, en un pino. El querebebé, ave que viene pues a anidar a la isla en esta época. Bueno, ya ahora en septiembre se está yendo y luego se regresa a todo el sur de América. Acá lo vemos bien en su entorno. Él trata de buscar siempre entorno en el suelo que combine con su plumaje para hacer un camuflaje perfecto. Nuestro cuatro ojos endémico en su ambiente de cactus para alimentarse del fruto, del cayuco en este caso, no solamente insectos, sino también se alimenta de frutos, como es el de este cactus, que por cierto es muy delicioso, también los humanos lo podemos consumir. El pelícano, con sus manglares de fondo. Esta es la otra paloma cimarrona amenazada, la Patagione squamosa, la paloma turca. Su nombre escuamoso es porque se le pueden ver escamas, como si fueran escamas en el cuello, realmente es una forma de su plumaje, comiendo fruto de la palma real. Y esta es una visitante, una cigüita azul migratoria, que viene en la época de invierno, huyendo luego de que se reproduce en Norteamérica. Aquí en un ramillete de la palma de Manaclas, que ya no tiene frutos, pero se alimentaba de los pequeños insectos en los orificios donde iban los frutos, lo va sacando.
Otro factor muy importante, el fondo para complementar las fotografías. Este es un gorrión también que tiene una subespecie endémica, está amenazado, muy poco común, es el tumbarrocío. Lo vemos ahí en armonía completa con su fondo, resalta el ave. Interesante esta manchita amarilla que lo caracteriza arriba del ojo. La cigua migratoria candelita, con un fondo con un bonito buque. Nuestro zumbador de altura endémico, el zumbador esmeralda, con su iridiscencia esmeralda que lo caracteriza y su pico, su base del pico rojo. Acá bajo la lluvia y con un fondo verde liso. De los 3 zumbadores, este es el único endémico y es el único que solamente está confinado hasta cierta altura. En un bosque que ojalá nunca perdamos, porque estamos poniendo en amenaza también las aves que lo habitan. La misma paloma turca, con su fondo totalmente bosque seco detrás, difuminado. El ángulo de la fotografía, otro factor importante que tomo mucho en cuenta. Yo siempre trato, para conectar con el sujeto, en este caso el ave que siempre quiero resaltar, trato de nivelarme al mismo punto del ave. No quiere decir que no haga una foto del ave en el cielo volando, pero trato siempre de mantenerme nivelado y creo que eso crea un vínculo directo con quien ve la fotografía. Esto obviamente involucra a veces uno elevarse a cualquier plataforma natural que haya disponible y a veces involucra tirarse al suelo, no importa si hay piedra, como en este caso para retratar este caracolero, o si es agua para retratar este playero migratorio, el playero turco. También esto fue algo que vi en la misma ciudad de Santo Domingo, una cuyaya, un cernícalo, cazó una tórtola, un tipo de familia de la paloma, para los que no conocen las tórtolas. La cazó y obviamente me tiré al suelo e iba avanzando hasta lo más que pude sin evitar que el ave termine de lograr esta foto a nivel del suelo. La percha siempre aporta información importante. Vemos acá el jilguero, que es el cantor del bosque nublado, también ventrílocuo, porque cuando canta tú no sabes de dónde viene el canto, puedes tardar horas buscándolo y no lo encuentras. Lo vemos aquí en una percha con el lichen, típico del bosque nublado, bosque húmedo. La cigua canaria, ave endémica y amenazada, perchada en la flor del maguey. Esta cigua, aquí vemos no solamente una foto buena a mi gusto, sino que también vemos que el ave, aparte de alimentarse de fruto, es un ave que liba las flores, y aparte de que liba las flores, también podemos ver que poliniza estas flores, le podemos ver polen, resto de polen en el rostro de la cara. El caracolero, esta foto la hicimos saliendo de la isla de Cayotuna, que es la isla que mencioné. Nuestra compañera de ese viaje de Adfona, Rosalina Perdomo, cuando vamos saliendo en el bote, le dice al capitán, capitán, en aquella roca hay un caracolero. Suerte que lo pudo divisar, el bote se movía porque ya íbamos de salida, el sol estaba alto, la marea ya pesada, meneándose mucho, y obviamente hubo que usar ya velocidades de disparo muy altas para poder frizar esta imagen, y aquí lo vemos en esta percha, que es una roca en el mar. La misma cigua libando otro tipo de flor. Esta percha acá, que es una palma seca, con nuestro perico de la española, ave también amenazada, en este caso por quizá la venta ilegal como mascota. Y lo que me llama de esta foto no es tanto la percha, es que para mí, en mi caso, es primera vez que yo veo un ave lamiéndose cual si fuera un gato, y, y creo que hace un gesto con la mirada viéndome muy bonito. La cigua candelita migratoria en una percha
con resto de líquens y toda humedecida. Y nuestro canario endémico, Spinus dominicensis, endémico también no, y confinado a ciertos niveles de altura. Lo podemos ver acá en una percha de su bosque típico. Ok, los colores y contrastes es algo que siempre llama la atención en una fotografía y hay que prestarle mucha atención porque puede convertir una foto ordinaria en una muy buena foto. El mismo Perico de la Española, ya abriendo la sala, saca los colores ocultos de amarillos y rojos. No se ve cuando la tiene cerrada, es verde, y con que contrasta muy bien con el color azul y el verde. El cernícalo americano, en este caso el macho, que tiene colores azules muy pronunciados, a diferencia de la hembra, a muy buena luz y con un fondo que hace muy buen contraste. El barrancolí, este no tiene los ojos de altura, ya por ahí podemos deducir, es el de tierras bajas. No tiene los ojos azules, como dije. Contrasta muy bien con su bosque seco, el verde con su bosque marrón. Las cucharetas. Y por supuesto, el sujeto. El sujeto es algo también muy importante. Y aquí a veces cuando el sujeto es muy, muy extraño, casi que no podemos olvidar de todas las reglas. La foto puede que no sea la mejor, pero si el sujeto es extraño, ya le da un valor muy importante a la fotografía de aves o de fauna en general. Las lechuzas siempre han llamado mi atención, todas las aves nocturnas en general, pero sobre todo las lechuzas y los búhos, por ser aves misteriosas, que no se conoce mucho de ellas por sus hábitos nocturnos, contrarios a nosotros los humanos, obviamente. Aquí vemos la pareja y empezando a caer la noche, ya saliendo de su nido para empezar su cacería. Algo curioso es que una de ellas hace un descuaje y me pareció bien gracioso porque parece como que abraza a su compañero, a su compañera, compañero, no lo sé. Esta es la lechuza endémica, es la única de los 5 búhos y lechuzas que hay en la isla, es la única que es endémica y está también amenazada. La destrucción de su hábitat y todas las supersticiones que existen en torno a las aves nocturnas han perjudicado gravemente. Lamentablemente ha habido mucha reducción de esta especie en los últimos años y son especies que proveen un control natural de plagas. O sea, la cantidad de de roedores que consume una lechuza en un día es impresionante, sobre todo en su época de anidamiento. Esta es otra lechuza que en otros países es muy común, que es la lechuza de sabana, pero aquí son contadas las fotos que existen de esta ave. Y esta es una ave nocturna que a mí, yo me obsesioné con ella desde el momento en que la conocí y me la metí en la cabeza y por fotografiarla, obviamente por lo extraña que es su canto, y me di mi viaje al sur, donde podemos ver ahí carreteras largas y polvorientas, y donde la luna sale por las palmas, los cacheos, para poder encontrar esta especie que parece sacada de un libro de ficción. Esta vez, sobre todo si escuchamos su canto, es increíble. Es un mimetismo con los tocones, los troncos cortados, donde parece una extensión de este tronco. En el día no se mueve, le puedes pasar por el lado y ella confía tanto en su camuflaje, cierra los ojos y hace esta pose críptica que tiene con la cabeza hacia arriba para fingir una continuación de ese tronco. Su boca es inmensa y no se ve, pero cuando vuela consume gran cantidad de insectos mientras va volando. Incluso una vez se le registró un murciélago dentro del estómago a una de ellas, que imagino que la cazó por error, porque es más que nada insecto de lo que se alimenta. Aquí quise lograr una foto mucho más misteriosa y no utilicé el flash,
sino que utilicé solamente la linterna directamente saltándole el ojo, y así tomé esta fotografía. Esta es otra ave de la familia de los chotacabras, es endémica, tampoco hay muchas fotografías de su documentación, está muy amenazada, es el pitanguá, y también por su camuflaje son muy difíciles de ver. Acá hice un gesto cuando me acerqué, ya este es el momento que tú sabes que te estás acercando demasiado y debes de darle su espacio. Miren la boca, estas aves cuando vuelan comen, capturan insectos. Por eso es la boca hasta detrás del ojo. Aunque solamente se le ve un piquito, la boca es inmensa. El torico, otro chotacabra endémico, críticamente amenazado también. Interesante la historia, es para mí el ave con el mejor camuflaje de todas las aves de Dominicana y de la isla. Es casi perfecto su camuflaje, se hunde en la hojarasca, ahí hace un pequeño huequito y se zambulle. Ahí supone sus pichones que tampoco se suelen ver. No es muy común en muchos bosques, solamente algunos bosques donde hay reportes de esta ave, y fue conocido apenas en el 1917. Luego, James Bond... ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, era un micrófono encendido, yo lo apagué. Ok, luego James Bond, el ornitólogo, famoso ornitólogo James Bond, en quien se inspiró el personaje 007, el agente especial, pues ese ornitólogo fue quien lo describió en 1928, lo estudió en 1928, y desde que él lo estudió hasta 1969 no se volvió a ver, y se pensó extinto inclusive. Y 41 años después es que se vuelve a reencontrar, y todavía hoy no es muy común y no hay muchas fotos de esta ave. Las perdices son otro sujeto bastante retador y que a mí me apasionan también, sobre todo por lo difícil que es fotografiarlo. Están todas amenazadas, muy perseguidas por los cazadores, y están en un ambiente, para los fotógrafos como yo, que les gusta usar la luz natural, no el flash, pues ambiente donde hay poca luz, cacautales, bosque denso, entre la hojarasca. Y aquí, obviamente, son 3 perdices que hay en la isla, las 3, como digo, amenazadas: perdiz colorada con su pichón en un tronco de un cacao. Esta es la perdiz colorada, la hembra, también en un cacautal con sus 2 pichones debajo. Esta es residente nativa. Esta también residente nativa, que es la perdiz grande, bajó a tomar agua. Esta está en su época de reproducción, podemos verle el plumaje, la iridiscencia, todo alrededor de su cabeza y cuello. Una perdiz preciosa, no muy común, todo un reto fotografiarlo, como dije. Y por último, hay una de esas 3 perdices que es la endémica, y esta sí que me dio trabajo fotografiar. De hecho, mi compañero fotógrafo José Miguel Pantaleón, y yo dimos no sé cuántos viajes. Él, sobre todo detrás de esta especie, mucho antes que yo, porque es un fotógrafo con mucho más experiencia que yo. También este era la piedra en el zapato que él tuvo toda su vida, y pudimos lograrlo en un viaje. Inclusive cuando íbamos por un camino en el vehículo y encontramos la especie, yo iba manejando y yo abrí la puerta, me desmonté y le dije: por acá está, me desmonté y dejé el vehículo en el camino. Y como a los 30 minutos después, yo dije: pero Panta, yo dejé el vehículo abierto y solo allá abajo en el camino. Y bueno, esta es una de las fotos que pudimos lograr en ese viaje, una perdiz preciosa, probablemente una de las 3 aves más amenazadas endémicas de la isla, junto con el gavilán y la cúa. Y como dije, una perdiz preciosa. Otra endémica amenazada y confinada a los bosques de altura y coníferos, a los pinos, es el pico cruzado. Miren qué grueso es su pico, y con esta forma torcida para romper las piñas del pino, esparcirla, pero también alimentarse, y por eso tiene ese diseño y esa evolución impresionante esta ave.
Estas son las aves que están muy arriba y hay que aprovechar en sequía que a veces bajan a tomar el agua para fotografiarlas. Por acá el mismo quetzal, sujeto que siempre me va a llamar la atención porque es el ave más bonita de la isla, endémica. Incluso en Haití la declararon el ave nacional. Allá lamentablemente sus poblaciones no son tantas, pues el bosque en el que habita esta ave, que es un bosque nublado, intocado, o sea, si el bosque ya está muy alterado, tú no vas a ver este tipo de especie, este trogón. Entonces, en Haití ya quedan muy pocos lugares donde se puede ver y esperemos que acá no pasen lo mismo. Y es un sujeto que siempre va a llamarme la atención por ser tan bonito. Perdona que te interrumpa, pero ahora que mencionas Haití, porque acabo de ver una pregunta, te tengo varias guardadas para más adelante, porque no quería interrumpirte, pero hay una pregunta realmente sobre Haití, si existen o tienes tu conocimiento de algunos otros grupos que documenten aves que sean ya endémicas o que migran hacia República Dominicana de Haití o viceversa. Si tienes tu conocimiento, algún grupo similar a FONA, me imagino. Bueno, las aves no tienen fronteras políticas, eso es para los humanos, entonces esas fronteras no existen para las aves. Las aves, de hecho, las que son endémicas de Dominicana son endémicas De la isla. de la isla, exceptuando una que otra que lamentablemente solamente ya se están confinadas a una sola área, producto de su... De hecho, en Haití hay un ave que es endémica, que es el cuatro ojo cabeza gris, que solamente está allá. De hecho, está en un bosquecito pequeñito en Haití, que ojalá nunca sea destruido. Y no sé, sé de muchos fotógrafos en Haití. Hay un grupo en Facebook que se llama Naturaleza de la Isla La Española, donde hay fotógrafos de Haití. Sé de muchos fotógrafos dominicanos, como Eladio Fernández, que han hecho trabajos espectaculares de flora y fauna en Haití. Él está estudiando las aristoloquias en Haití, pero no conozco un grupo así oficial. Ok, nada, te dejo seguir y luego te hago las otras preguntas. Perfecto. Esta es la cigua amarilla endémica, también con cierto grado de amenaza, confinada al bosque nublado, preciosa, una de las endémicas más bonitas sin duda alguna. Este pato es un sujeto y fue todo un pato que es residente en la isla, pero fue la primera fotografía que se le hizo, precioso, siempre oculto entre la vegetación de agua, con su pico azul. Un día un compañero y los vimos metidos entre ese pico azul y ese día yo llevaba mi cámara y pude hacer la foto y creo que fue la primera foto que se le hizo a esta ave. Y por supuesto, el ave más amenazada de República Dominicana y de Haití, de la española, es el gavilán de la española, donde se vio casi extinta y hoy solo quedan alrededor de 400 ejemplares. Gracias al Peregrine Fund, fundación extranjera, con ayuda de fundaciones locales, pues crearon un programa para poder recuperar la población del gavilán y reintrodujeron una población de los haitíes a Punta Cana y ¿verdad? Dándole seguimiento, monitoreo a todos los anidamientos, han logrado que hoy en día sean alrededor de 400 las especies que quedan. Es la rapaz posiblemente más amenazada del mundo. En algún momento, para que los que creen que no se pueden extinguir, en algún momento fue una ave muy común en toda la isla. El chirrí de Bauruco, amenazada, endémica y también confinada a la sierra de Bauruco, nada más. Y la cuba, posiblemente la otra ave endémica, que es quizá la segunda ave más amenazada. La familia del pájaro bobo, no la confunde, una especie de un cucúlido de más o menos medio metro de largo. Nuestra cotorra, víctima de la venta ilegal como mascota por lo carismática que es, imita las voces humanas, destruyen su nido y a veces por la competencia entre otros pichoneros, para quién lo va a robar primero, lo sacan antes de tiempo, mueren los pichones, pero también destruyen el nido, destruyen la palma, porque es dentro de una palma vieja, hueca, tienen que romperla para llegar hasta ello abajo. Y como es una especie de reproducción que quizá una vez al año,
Si encuentra lugar donde anidar, que tiene que ser una palma vieja, por eso la importancia también de esas palmas viejas que sirven de anidamiento, pues el pichonero no solamente a veces mata el pichón, sino que también destruye el posible anidamiento del año que viene. Y eso ha llevado casi al borde de la extinción de esta especie. Esperemos que se pueda controlar esto en algún momento. Y qué mejor forma de verlas libres y no en una jaula, en una casa. Y obviamente el acercamiento, siempre es bueno lograr un buen acercamiento del sujeto. Este es el charrán monja. La época del año trae colores en las aves. Por ejemplo, esta garza de martinetico, miren la cera que está cerca de la cara, cómo se pone rosadita por las hormonas, su lomo se pone más oscuro. Miren el chicuy, por ejemplo, la foto es bonita, pero miren en otra época la misma especie. Miren cómo prende sus colores. Entonces, a veces, salir a buscar esos días donde ellos están en anidamiento para sacar los mejores colores de las aves es también algo muy importante para llamar la atención. Las garzas comunes y corrientes, miren la cera de la cara, cómo prende colores vivos, su pluma, todas las hormonas alborotadas ahí. Los patos, en las especies que vienen migratorias, no se reproducen. Un truco interesante es tomar esos momentos en donde la especie acaba de llegar, o sea, está viniendo de su época de reproducción de Norteamérica. Tú la agarras justo en ese momento y todavía tienen colores de reproducción y podemos obviamente sacar todos estos colores. Miren su cuello como brilla, verdoso. Estas especies después que pasan unos meses aquí, como ya no están en periodo de reproducción, pierden totalmente estos colores y dejan de ser tan llamativas. Y por último, la mirada, siempre conectando con el espectador. Reflejos también aportan a la imagen. La luz, en mi caso luz natural casi siempre que se pueda, exceptuando la noche, obviamente. Tratar de que la luz, yo trato de que sea lo más homogénea posible, distribuida en todo el sujeto, no hayan sombras muy fuertes. Y que sean libres en su estado natural y que el sujeto no haya sido perjudicado por el proceso de fotografía. Esas son lo que trato de conseguir en mis fotos. Hay un video que les recomiendo ver sobre las 10 aves endémicas de la isla de la Española. Lo pueden ver ahí, tomando una fotografía de ese enlace, te va a llevar el enlace de YouTube. También mi trabajo en Instagram, lo que quieran seguir. Trato siempre de no poner la foto en frío nada más, sino agregar una información por escrito que aporte. Y, por supuesto, el trabajo de Adfona, donde hay fotógrafos mucho más experimentados y especializados en otras áreas que yo, sobre todo también áreas marinas, en la flora, que tienen un trabajo súper interesante de ver. Me quedo por acá para las preguntas y les agradezco a todos la atención y nuevamente a la Fundación por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Kenny. La verdad que preciosa tu exposición, precioso el mensaje más que nada también, que es la parte de la conservación, de no alterar al sujeto y tratar de ser lo menos invasor posible en sus espacios. Tengo varias preguntas para ti. Te invito también a que un poquito más adelante leas el chat porque tienes muchos comentarios sobre tus fotos, sobre tu trabajo, agradeciéndote y felicitándote. Entonces voy a empezar con las preguntas que estaban haciendo al principio. Te preguntaban a qué horas realizabas tus fotos. Creo que has hablado un poquito de eso ya, pero bueno, para reforzar en caso de... Sí. Bueno, a veces el horario lo ponen las aves. Pero idealmente las fotos buenas se dan casi siempre cuando la luz es homogénea. En las mañanitas, en las tardecitas, cuando no es tan fuerte. Pero, aunque ustedes no lo crean, a veces el mediodía, si hay una capa de nube, esa capa que sirve como un difusor natural, genera una luz espectacular, en mi opinión. Es un buen tip.
La otra pregunta es, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un fotógrafo de aves? Ujú. Sí, bueno, yo creo que la dificultad es básicamente los lugares, a veces hay que saberlo escoger, hay que hacerse acompañar de alguien que conozca la zona. Siempre utilicen guías locales. Todos hemos cometido error creyendo que somos los más aventureros, nos hemos ido a lugares que no sabemos qué cosas se mueven por ahí y nos han pasado situaciones ya vamos a decir, que pudieran terminar en asaltos, atracos, de índole criminal. Entonces hay que tener cuidado en los lugares donde uno se mete. Perfecto. Bueno, ¿qué, cuánta paciencia y tiempo? Es imposible eso cuantificarlo en estos casos, pero ¿qué tiempo más o menos te toma llegar a hacer esas fotos? Bueno, eso se responde con una frase de mi amigo Rafael Arbelo, que dice que la norma en la fotografía de aves, la norma es el fracaso y el éxito es la excepción. Por cada foto buena hay 2.000, 6.000 fotos borradas. Entonces, a veces para tú sacar buena foto de ave, a veces lo que hay que saber hacer es saber borrar. Saber darle delete a esas 6.000 que no sirvieron. Entonces, porque requiere mucha perseverancia. Lo creo. Es increíble. Déjame comentar, algo que te quería preguntar, porque me imagino mucha paciencia, mucho trabajo de, digamos, de preproducción antes de salir, ¿no? Porque tienes que saber los sitios justos, pero tú tienes que ir, pero no siempre la vas a encontrar, la ave que tú quieras o que tú buscas. A veces tienes que ir 2, 3, 4 veces, ¿no? Me imagino. Y entonces, de verdad que tienes que tener un amor por esto género de fotografías, porque te tiene que gustar, porque nosotros vemos una foto muy linda, bonita, mucho color y todo, pero me imagino que tú estás tirando en un pantano, en una laguna, metido en un bosque, mosquitos, me imagino, muy complicado todo eso, ¿no? Sí, es una obsesión, se vuelve una obsesión. Es una obsesión, exactamente. Entonces, ¿qué lentes, perdóname, no dime. Sí, sí, adelante. ¿Qué lentes usas? Pues sabemos que son teleobjetivos, pero ¿qué lentes usas normalmente? Claro, bueno, normalmente utilizo un lente que sea de mayor longitud de 500 milímetros. Yo recomendaría 400 milímetros, por lo que dijimos, para respetar la distancia. Pero también tiene que ser un lente muy luminoso, porque queremos velocidades rápidas para captar la acción. Entonces tiene que ser lente con amplias aperturas, f4, f5.6 de apertura. Entonces en mi caso yo he utilizado lentes 150, 600 milímetros, pero desde hace unos años, casi fijo y con puntos de soldadura a la cámara, tengo el lente, el Canon 500 f4 con el teleconverter 1.4. O sea, tú trabajas con 1000 milímetros prácticamente. Trabajo Sí. con un convertidor. En una cámara crop. En una cámara crop, porque aquí las aves son muy tímidas y no te dejan acercarte tanto. Y la cámara crop creo que funciona mejor para los escenarios de aves. Sí, fantástico. Perfecto. Entonces, si haces algún retoque de tus fotos y qué programa utilizas. Los lentes ya la has respondido a la pregunta porque la hacía nuevamente, pero si haces retoque y qué programas para ello. Claro, claro que sí. Hago retoques vamos a decir, de correcciones de luz, contraste, saturación. A mí me gusta subirle la saturación, pues a mí los colores me llaman la atención. Sin embargo, que no distorsione la realidad. Tratar de que sea lo más parecido a lo que tú viste con tus ojos. Utilizo casi siempre Lightroom. Nunca he aprendido a utilizar Photoshop. No le veo nada malo, simplemente que para mi estilo no lo he utilizado. No sé poner y quitar objetos. Sí, pero sí hago mis retoques siempre Lightroom. Perfecto. Entonces, bueno, acá me dicen, la depredación de las especies de aves que mencionas, si sabes a qué se deben principalmente. Bueno, muchas de ellas a la falta de educación. Porque, por ejemplo, me mencioné la bruja. Sobre la bruja hay un sinnúmero de superstición de que al ser una ave nocturna, que tiene una risa que la asocian con esa risa diabólica de película. Su canto es espeluznante, pero a mí me encanta, pero la gente lo asocia
con cosas malas. Los niños en los campos lo educan a que hay que matarlas, a las aves nocturnas, a las lechuzas hay que matarlas. Ya por suerte el tirapiedra y esas cosas, su uso ha disminuido. Pero, por ejemplo, el guaraguao, el halcón el gavilán cola roja, es un ave que ha sido asesinada por todos los campesinos porque se comen los pollos. Sin embargo, su alimento principal es el ratón. Es un excelente controlador de plagas, pero las rapaces y las aves nocturnas yo creo que han sido las más atacadas en el país. Perdona. Te preguntan también, perdón. La educación es el clave. Claro. Te preguntan si existe alguna técnica que tú puedas recomendar para evitar los tonos pasteles de verde en el fondo de las imágenes, que no sea posedición. ¿Para qué, perdón? No Para escuché. evitar los tonos pasteles de verde de fondo en imágenes. Bueno, para evitar eso, tratar de nunca saturar. Tú puedes controlar los colores, la saturación de colores individual. Puedes controlar un canal en particular, pero yo diría que siempre, señores, cuando la luz es correcta, los colores prenden solitos. Entonces, es lo que dije al inicio. A veces hay fotos que queremos forzarla a ser buena en la edición. La foto, si no fue buena en la cámara, no la forces. Yo creo que eso, la edición debe de ser ya los detalles mínimos, no la foto buena en la edición.